Bien, ahora vamos con las leyes de Newton. Bien, la primera ley de Newton expresa lo siguiente. Dice, todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que fuerzas externas actúen sobre esto y obliguen a cambiar dicho estado. Bien, entonces digamos que un cuerpo se encuentra en estado estático, como vemos en este caso, una botella que está sobre una mesa. Y abajo le ponemos una hoja de papel o una tela o un mantel, ¿no? Entonces este cuerpo se encuentra estático, este es un estado en donde las fuerzas que están actuando sobre el objeto se anulan. Ajá, que queda muy claro. Cuando se encuentra un cuerpo estático es porque las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo se están anulando. Bien. Entonces, esta primera ley también es conocida como la ley de la inercia. ¿Sí? La inercia es la posición de un cuerpo a cambiar de estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ¿a qué se refiere con el estado de movimiento rectilíneo uniforme? Bien, entonces si un cuerpo está viajando, nosotros ya lo vimos, que es el MRU, si un cuerpo está viajando al movimiento rectilíneo uniforme y es afectado por fuerzas externas, no sé, digamos que un auto lo impacta, entonces esta ley se cumple. ¿Por qué? Porque todo cuerpo va a permanecer en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, si va en línea recta, ese cuerpo va a permanecer hasta menos de que algún objeto lo obligue a cambiar ese estado en el que estaba. Bien. En este caso podemos ver la botella en el cual es jalada, bueno, está en estado de reposo y va a ser jalada por una hoja de papel. Bien, la fuerza con la que actuamos pues es la fuerza que nosotros le vamos a poner, ¿sí? Entonces al momento de que nosotros jalamos la botella, jalamos la hoja, esta botella va a cambiar de posición. Puede que se voltee o se caiga o se rompa, cualquiera de todas esas, ¿sí? Entonces es lo que se refiere a la primera ley de Newton. La segunda ley es más interesante. ¿Por qué? Vamos a leer. Dice, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la dirección de la fuerza neta en la que actúa sobre el objeto. Bien, aquí hay que aclarar algo. Aquí podemos ver la imagen de un bobsled. Es el vehículo con el que está transportando, bueno, con el que están compitiendo. Y lo están acelerando 3 personas. Ajá. Bien, digamos que este cuerpo se encuentra en reposo. Ajá. Y 3 personas lo empujan. Entonces aquí ya primero ya hicimos con la primera ley de Newton. Ajá. Ya lo cambiamos de estado. Ajá. De un estado de reposo a un estado de movimiento. Bien, ahora cuando le siguen aplicando una fuerza considerable, esta fuerza va a hacer que el cuerpo cambie de velocidad. Está de una velocidad 0 a una velocidad ya digamos X, ¿no? Si cae un cambio de velocidad, va a haber una aceleración. Ajá, ¿sí se dan cuenta? Va a haber una aceleración. Entonces, esta aceleración, lo que nos dice la segunda ley, es que va a ser directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. Bien, ¿a qué se refiere con que es directamente proporcional? A que si la aceleración aumenta, la fuerza aumenta. ¿Y a qué se refiere con que sea inversamente proporcional? Si es inversamente proporcional, o sea, digamos que si la masa aumenta, la aceleración va a disminuir. Uh-huh. O sea, si tenemos ¿están de acuerdo que nos va a costar trabajo mover un bloque de 1 kilogramo a un bloque de 10 kilogramos? Ajá. A eso es lo que se refiere. Como nos cuesta más trabajo, va a ser inversamente proporcional, va a hacer que disminuya la aceleración. Bien. La segunda ley involucra una fuerza neta. Para evitar confusiones se le dice fuerza neta, pero ustedes deben de saber que es la fuerza total. Entonces si digamos que están actuando 1, 2, 3 fuerzas sobre el cuerpo, lo único que hay que hacer es sumar las 3 fuerzas. Entonces suman, digamos que si actúan fuerzas n, se suman 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso es lo que significa esta sigma. Este símbolo se llama sigma. Creo que ya se los había mencionado en clase, pero este símbolo se representa sigma. Entonces va a ser la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2, la fuerza 3. Si solo actúa una fuerza, pues simplemente se pone de la siguiente manera. Como estamos hablando nada más de magnitudes, no estamos hablando de dirección y sentido, solo se pone la magnitud de esta fuerza. Bien. Para la obtención de la fuerza, pues simplemente despejamos la fuerza y pasa multiplicando la masa, que sería fuerzas igual a masa por aceleración. Muchos van a conocer después la segunda ley de Newton, nada más es la fuerza por la masa, es igual a la masa por la aceleración. Pero no se confundan con esto. ¿Por qué? Porque
lo que indica la segunda ley es que si un cuerpo lo sacamos de... O sea, ya cumplimos con la primera ley. Lo sacamos del estado de reposo. Bien, si nosotros le aplicamos una fuerza bastante considerable, va a pasar de un estado de velocidad 0 a un estado de velocidad X. O sea, va a haber un cambio de velocidad. Si hay un cambio de velocidad, va a existir aceleración. Y lo que nos dice es que esa aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada, pero inversamente proporcional a la masa. Si ustedes se van más adelante a área de matemáticas, o área de física, particularmente hacia física o ingeniería, van a ver una consideración un poquito más elaborada. Entonces, ahí tengan cuidado. Bien, sí es cierto, es importante recalcar que ya estamos en la parte de dinámica. Al entrar en las leyes de Newton ya estamos en dinámica. Que dinámica ya consideramos las causas del movimiento, o sea, lo que causa el movimiento. En este caso, las causas que están causando el movimiento son las fuerzas. Entonces se consideran las fuerzas externas que está haciendo que este cuerpo se mueva. Esta es una de las relaciones fundamentales de la física, ¿sí? La segunda ley de Newton. ¿Por qué? Pues porque de ahí viene el Newton. ¿Qué es lo que es el Newton? Como se había mencionado antes, el Newton es kilogramo por metro, es metro por segundo cuadrado. Ajá. Bien, entonces el Newton se dice así porque va a ser que cualquier objeto equivalente a un kilogramo se ha movido con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Eso es lo que es el Newton. O sea, un Newton, que es las unidades de fuerza, tiene que haber un desplazamiento para que pueda ser una fuerza. Aquí mismo lo dice, ya lo habíamos dicho acá. Es la acción de un cuerpo sobre otro capaz de alterar su movimiento. ¿Sí? Bien. Bien, el peso de un cuerpo, ya habíamos dicho la diferencia entre peso y masa, pero para obtener el peso, la masa se debe de multiplicar por la gravedad. Bien, si nosotros despejamos la masa, va a quedar el peso entre la gravedad. Y si nosotros sustituimos esta ecuación 2 en la ecuación 1 que obtuvimos acá, vamos a obtener que la fuerza va a ser igual al peso entre la gravedad por la aceleración. Bien, entonces las que utilicemos para resolver problemas va a ser esta, que es la que acabamos de encontrar, esta que es fuerza igual a masa por aceleración, y a veces vamos a ocupar esta, que es aceleración es igual a fuerza entre masa. Bien, vamos a resolver problemas. Y dice así: calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newtons a un cuerpo cuya masa es de 5000 gramos. Expresar el resultado en metros por segundo cuadrado. Bien, ¿qué nos piden? Aceleración. Entonces vamos a agarrar esta ecuación y la vamos a poner acá. Bien. Entonces los datos que nos dan es la fuerza. La fuerza es de 50 newtons. Sustituyendo los valores, ¿no? Esto va a ser igual a, fuerza es igual a 50 newtons entre la masa. La masa es 5000 gramos, pero como lo queremos en resultado en el sistema internacional, para que esté en el sistema internacional solo debemos de pasar a 5 kilogramos. Entonces la aceleración, esto no sé si ustedes necesiten calculadora, pero se puede resolver sin calculadora. Esto va a ser igual a 10 metros por segundo cuadrado, que esos son unidades de aceleración. Bien, esto es sencillo. Vamos con el siguiente. Dice: calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud es de 100 newtons le produce una aceleración cuya magnitud es de 200 centímetros por segundo cuadrado. Expresa el resultado en kilogramos. Bien, entonces, si quiere el resultado en kilogramos, debemos de pasar la aceleración que está en centímetros por segundo cuadrado a metros por segundo cuadrado. Bien, calcular la masa de un cuerpo. Entonces nos piden la masa. Entonces, si nos piden la masa, pues hay que despejar esta ecuación que tenemos aquí. Nosotros tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración.
masa va a ser igual a fuerza, la magnitud de la fuerza, entre la magnitud de la aceleración. Bien, esto va a ser igual a... perdón. Estoy sustituyendo acá, esta no va aquí, esta va acá abajo. Sustituyendo los datos, esta va a quedar las fuerzas de 100 newtons entre la aceleración de 200 centímetros por segundo cuadrado. Bien, como ustedes ya son unos masters en la conversión de unidades, pues simplemente eso es igual a 2 metros por segundo. Y esto dividido entre 2 va a ser 50 kilogramos. Bien, el siguiente problema dice determinar la magnitud de la fuerza neta que debe aplicarse a un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 400 newtons para que adquiera una aceleración cuya magnitud es de 2 metros por segundo. Bien, entonces nos pide la magnitud de la fuerza. Entonces ya sabemos que fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces simplemente agarramos la ecuación y la sustituimos aquí. La masa, la fuerza, ¿qué nos pide? La fuerza neta. Peso. Entonces vamos a ocupar esta. Esta que, la última que sacamos aquí. Se me fue. ¿Por qué? Porque nos están dando el peso del cuerpo. Entonces, el peso, ¿cuánto es? Bueno, voy a sustituirlo acá abajo para que no se confunda. El peso va a ser igual a 400 newtons entre la aceleración gravitatoria, que es 9.8, por la aceleración. La aceleración es de 2 metros por segundo. Entonces esto va a ser igual a 400 entre 9.8 por 2. Esto es igual a 81.63. Y como estamos usando unidades en el sistema internacional, el resultado debe dar en el sistema internacional. Y por newtons. Es una fuerza. No sé si aquí tienen alguna duda. Bien, ahora vamos con la tercera ley de Newton, que dice así: para toda acción hay siempre una reacción igual y contraria, ¿sí? O bien, las acciones mutuas de dos cuerpos son siempre iguales si se dirigen a partes contrarias. Bien, aquí les puse dos ejemplos, ¿sí? Que es cuando hacemos el golpeo de un martillo. Cuando hacemos el golpe del martillo, el martillo va a golpear, o sea, nosotros estamos haciendo la fuerza motriz en el que golpeamos a un clavo, ¿sí? Esa es la fuerza, esa es la acción. La reacción va a ser que el clavo también va a golpear al martillo, ¿sí? Esa es la reacción, ¿sí? Obviamente es algo difícil de decir porque como el clavo va a golpear al martillo, pero lo que hace es que hay una reacción ahí que hace que el martillo lo desacelere. O sea, el martillo trae una aceleración, pero al momento de golpearlo lo detiene. Entonces esa es la reacción, o sea, lo detiene, lo golpea también para detenerlo. También como nosotros golpeamos el escritorio o un escritorio, lo que hacemos es que nuestra mano se va a ver deformada o golpeada por el escritorio cuando nosotros golpeamos el escritorio. La acción es que nosotros golpeamos el escritorio, la reacción es que el escritorio también nos golpea, ¿sí? Y aquí podemos ver los vectores fuerza, ¿sí? Como lo indica aquí la descripción. Bien, ahora vamos con la ley de gravitación universal. Ustedes ahorita leen esto con más calma y vamos a ver la explicación. Bien, la explicación es la siguiente. Dice, dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza cuya magnitud es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Qué es lo que nos dice la ley de gravitación universal? Bien, es que dos objetos de una masa considerable se van a atraer con una fuerza, que esa es la fuerza que dice aquí. La fuerza, bueno, pero no se le dice como una fuerza normal, se dice como fuerza de atracción entre dos cuerpos o fuerza de gravitación universal, ¿sí? Entonces, dice que va a ser directamente proporcional a la masa, o sea que si aumentan las masas, la fuerza va a ser mayor. Y esto también viene o sea, podemos ver el ejemplo de la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna se atraen por lo mismo, por la ley de gravitación universal. Las dos masas son considerablemente grandes, la masa de la Tierra es muy grande. Pero entonces, como son unas masas muy grandes,
se van a ver atraídas por una fuerza de gravitación universal, una fuerza de atracción. Y va a ser inversamente proporcional a la distancia que las separa. Entonces, entre mayor sea la distancia, menor va a ser la fuerza. Pero entre menor sea la distancia, mayor va a ser la fuerza. Eso es lo que se refiere cuando es es inversamente proporcional. Bien, y tenemos la constante de gravitación universal, que la constante de gravitación universal la tenemos aquí y también la tienen en su formulario, que es de 6.67 por 10 a la menos 11. Bien, entonces vamos a ver el video. Vamos a ver el ejercicio. Dice, calcular la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas. Si una de ellas tiene una masa de 60 kilogramos y la otra de 70 kilogramos y una distancia que hay entre ellas de 1.5 metros. Bien, entonces vamos a ver. La puse entre estas dos barritas porque vamos a hacer la magnitud, no vamos a obtener la dirección. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ocupar la ecuación de 6. Bueno, vamos a copiarla para no estar perdiendo tiempo. 6.67. La masa 1, ¿cuánto es? 60 kilogramos y la otra es de 70 kilogramos entre 1.5 metros al cuadrado. 1.5 metros y esto elevado al cuadrado. Bien, esto elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Esto va a ser igual a 6.67 por 10 a la menos 11. Esto que multiplica 60 por 70 kilogramos entre 1.5 al cuadrado. Esta es una fuerza muy pequeña, 1.245 por 10 en la menos 7. Es una fuerza muy pequeña, prácticamente es despreciable. Y sus unidades en newtons. Pero lo que quiero que vean es que ahora si nosotros incrementamos la distancia que se separa, pues todavía va a ser más pequeña la fuerza. Pero si nosotros disminuimos la distancia que lo separa, la fuerza va a incrementar. Eso es lo que se refiere con la ley de gravitación universal. Bien, ahora vamos con máquinas simples. Es el momento de una fuerza. Bien, cuando es el momento de una fuerza, decimos que es la capacidad que tiene una fuerza de hacer girar un cuerpo. Cuando nosotros aplicamos una fuerza en una llave inglesa, o sea, nosotros queremos aflojar una tuerca o cualquiera para que ocupemos la llave inglesa, esta fuerza va voy a dibujar aquí. Lo que va a hacer esta fuerza es que va a provocar un par aquí. No sé por qué no me deja dibujar. Va a provocar un par. Entonces lo que va a hacer es que esta fuerza va a jalarla de esta manera, provocando una fuerza así. Esto se le conoce como un par de fuerzas. Y ustedes pueden sentirlo bien. Agarren su lápiz, lo enrollan en su puño y agarran con su otra mano el lápiz y giran su mano. Entonces lo que están sintiendo o lo que están haciendo es que están haciendo un par de fuerza en el lápiz. Así todos lo puedan visualizar. Entonces cuando ustedes hacen ese par de fuerzas, obviamente están aplicando un momento en su lápiz. Obviamente este momento se va dado por una fuerza multiplicada por una distancia. Eso es lo que se le va a conocer como momento. ¿Sí? Bien, la palanca es una que aplica el momento. Es una máquina simple. ¿Sí? Bien, ahorita leen lo que es una máquina simple. Lo que hace la palanca es que se apoya desde bueno, está apoyada en un apoyo fijo, se le conoce como apoyo fijo y lo que está haciendo esta persona es que está levantando la piedra aplicando el principio de momento, que es una fuerza por una distancia. Bien, ahora lo que quiero que entiendan con esto, o sea, ya para verlo más claro, de una manera más clara, es que si ustedes visualizan esta, va a ser una fuerza por una distancia. Este momento que se aplica aquí
O sea, esta fuerza por distancia va a ser el mismo que se aplica de este lado. Ajá. Vamos a estudiar la fuerza 1. Por entre D1. Bien. Si nosotros vemos esto, lo que podemos ver es que digamos que si el objeto aquí que está apoyado en la fuerza 2 pesa demasiado, o sea, tiene un peso demasiado, un peso excesivo, por una distancia 2, o sea, esto es directamente proporcional. La fuerza que aplicamos debe ser directamente proporcional al peso y la distancia, ¿no? O sea que si disminuimos la distancia, pues va a ser menor lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos una distancia muy grande, la fuerza va a ser menor. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza aquí, entre mayor sea la distancia y el peso sea igual, vamos a aplicar una fuerza menor. Eso es lo que nos ayuda. O sea, con nosotros aplicando una fuerza menor, vamos a poder levantar un objeto de mayor peso. ¿Por qué? Porque va a ser inversamente proporcional a la distancia en que lo separa. Bien. Eso sería todo. Espero haya quedado claro. Si no, preguntan en claro. Saludos.